Bien, pues hoy es 24 de agosto y hoy se cumplen 6 meses de que empezara la invasión de los soldados rusos a Ucrania. Sin razón y sin provocación, el dictador en turno de Rusia dijo que invadía a Ucrania, que no era una guerra, no era una invasión, era una operación militar especial para eliminar a los nazis que, según él, gobiernan el país que intenta anexar el suyo para conformar un nuevo imperio ruso. Actuó como un nazi el señor Putin, si recordamos que su antecesor, el dictador de Alemania, Adolf Hitler, el 1 de septiembre de 1939, también sin razón ni por nada, invadió Polonia y así arrancó una guerra mundial, la segunda, que le costó a la humanidad por lo menos 60 millones de muertos. Debido a la guerra de Ucrania, se agravó la crisis económica que había causado y que ha causado la pandemia de COVID. Y el Producto Interno Bruto de los países más importantes no crecerá en 2022 como se esperaba que creciera antes del conflicto. ¿Quién iba a imaginar que China iba a crecer en un año solamente el 3.3, cuando lo normal es que China creciera del 7 al 10%? Y China es uno de los motores de la economía mundial, Estados Unidos siendo la otra, que este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, solamente crecerá 2.3%. Y la situación se complica para el año 2023, porque ese año, el año entrante, el mismo fondo estima que Estados Unidos, su economía solamente crecerá 1%, el de China no estará tan mal, crecerá 4.6%, pero todavía un porcentaje para China sumamente bajo. En lo que a México se refiere, el Fondo Monetario Internacional estima que este año la economía mexicana crecerá 2.4% y el año entrante apenas el 1.2%. Y es que el mundo está sufriendo las consecuencias de la guerra que hoy cumple 6 meses de haber arrancado. A ver, efectos de esta guerra. Aumentaron los precios de energéticos, materias primas y alimentos. ¿Y por qué? Porque Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, el segundo de gas natural y uno de los 5 principales productores de acero, níquel y aluminio. Por si no fuera suficiente eso, es el mayor exportador de trigo del mundo, casi el 20% de la economía del trigo mundial es ruso. Por otra parte, Ucrania es un productor clave de maíz, ocupa el 6º lugar en la producción de maíz, el 7º de trigo, el 1º de girasol, el 1º de gas neón y muchas otras cosas. Entonces, debido a todo esto, tenemos sectores sumamente afectados. El sector automotriz está afectado porque hay una escasez de semiconductores, los metales están los precios sumamente altos, no hay cobalto, no hay litio, no hay magnesio, las aerolíneas, las empresas navieras están pagando altos precios por los combustibles y para complicar el asunto, las líneas aéreas de Occidente y de sus aliados en Asia, como no pueden volar sobre el territorio ruso, pues tienen que dar unas vueltotas para llegar a sus destinos. Y los ferrocarriles europeos pues ya no se pueden conectar con los ferrocarriles rusos. Entonces tenemos un gran problema. Los productos petroquímicos están carísimos. Los fertilizantes, por ende, están carísimos. Esto es lo que ocurrió y está ocurriendo debido a la puntada de este dictador ruso que está soñando con revivir el imperio ruso. No hablo del imperio soviético, hablo del imperio ruso, que también pues, era bastante grandecito y abarcaba muchos países que hoy son independientes, tanto en Europa del Este como en Asia Central. Así es que, gracias Putin, pero vete al diablo. Si nos está yendo el embajador ruso, saludos a su mamá y a la mamá de Vladimir Putin, porque hoy el mundo está sufriendo por los caprichos de este desquiciado. Luis Miguel. Haces una muy buena síntesis de los costos. Hay que aclarar que en economía hay además los costos que son imposibles de medir con precisión. ¿Cuánto nos cuesta la incertidumbre que generó esta guerra?
que sigue generando, incertidumbre que tiene que ver con cuánto tiempo va a durar, qué tanto se puede extender. Hay que recordar que no solo el escenario es de invasión militar, sino del uso geopolítico de algunos recursos. Cuando uno lee las noticias de esta semana en Europa, predomina la incertidumbre sobre el abasto del gas. Cuando decimos incertidumbre sobre el abasto del gas, entre más cerca de Rusia, más fregados. Para Alemania es una noticia terrible que se suspende el abasto del gas desde Rusia, Ucrania, y es un poco menos grave, por ejemplo, para Inglaterra, Portugal o España. Pero en cualquier caso, lo que le añadió esta invasión es incertidumbre a un mundo que todavía no se acostumbra a lo difícil que es planear, prevenir, proyectar desde que llegó el COVID. Tenemos literalmente una nueva X en la ecuación que se vuelve casi imposible de resolver. Hijo, y yo que era malo en matemáticas, ya me complicaste más la vida. Con esa X, puede ser un X al cubo, cuidado, Marco. Y ese es el problema no sabemos hasta dónde van a terminar estas consecuencias, porque pareciera ser que hay una especie de empate en la guerra, ni termina de invadir Rusia, ni termina Ucrania de repeler al invasor, y ya están alineadas las diferentes fuerzas y no hay contactos diplomáticos o alternativas diplomáticas para salir del conflicto. Pareciera ser que son 6 meses y que pudieran ser muchos meses más con estas graves consecuencias para todo el mundo. No pueden ser varios años más, Marco. No olvides que Estados Unidos, el presidente Joe Biden está por proporcionarle a Ucrania un nuevo paquete de armamentos por $3,000 millones. Y si bien no hay una victoria clara de los rusos, lo que yo estoy viendo en fuentes inglesas fundamentalmente y en fuentes estadounidenses es que los rusos están avanzando poquito a poquito. Y lo que están haciendo los rusos es detenerlos poquito a poquito. Pero de seguir esta tendencia, Rusia va a seguir avanzando y Ucrania cada vez va a estar más amolada. El Producto Interno Bruto de Ucrania se considera que este año caerá el 45% contra solamente el 12% de Rusia. O sea, dime quién está más amolado. Luis. Y al principio de la guerra se apostaba que estas sanciones económicas que habían adoptado Estados Unidos y la Unión Europea iban a provocar en el Estado ruso un estado de desgaste que le generara acabar la guerra muy rápido. Pero nadie apostó que fuera a corto plazo, son a mediano y a largo plazo los efectos. Pero pareciera viéndolo en perspectiva estos 6 meses, que quien, como tú lo decías hace un ratito, quien más acusado recibo de esta guerra ha sido Ucrania y no Rusia, ¿no? Porque por lo menos lo que se transmite desde allá hacia acá es que los rusos siguen subidos en ese tren de hasta donde tope y hasta donde llegue la guerra, ¿no? Vladimir Putin está convencido que Ucrania debe ser parte de la gran madre Rusia y acaban de matar a la hija de su ideólogo, la señora Dugina. La mataron, bueno, parece que la bomba en la camioneta estaba destinada a su papá, pero su papá por una casualidad no se subió y la que voló fue esta chica de, creo que tenía 29 años, era tal vez más fanática que el papá, y están convencidos que Ucrania tiene que desaparecer del mapa, así como durante la Segunda Guerra Mundial Alemania creía que había que borrar del mapa a Polonia y a los polacos. O sea, son actitudes muy extremas y no siento que Putin hasta el momento está interesado en parar la bronca. En fin, mensajes.